Vamos a dar comienzo a la clase, la primera clase del tema que lleva todo lo que conlleva el acto administrativo, ¿vale? Como estaba diciendo ya en las pruebas de sonido a los compañeros que estaban conectados, este tema es un tema muy básico para que comprendáis todo el desarrollo del derecho administrativo, todos los temas posteriores del derecho administrativo que tenéis en vuestros temarios, pero es un tema que comprende muchísima información, que os la tenéis que saber muy bien, pero además la tenéis que comprender muy bien, porque hay partes del derecho que yo a veces os digo, mira, que es que no vengo aquí a leeros cosas, no vengo aquí a leeros artículos, os lo aprendéis y punto. No lo razonéis, te lo tienes que aprender. Una lista te la tienes que aprender y no hay tu tía. Pero aquí este tema es un tema que requiere comprensión y para eso estoy yo, para transmitiros lo que dice la ley, pero con ejemplos para que os vayáis habituando al léxico del derecho administrativo, a lo que es un acto administrativo, a lo que no lo es, a los elementos del acto, a los requisitos que tiene que tener. Este tema lo voy a dividir en dos clases. Ya cuando empecé a prepararos la clase me di cuenta desde el principio de que era un tema muy largo y no conviene, ya sabéis que no me gusta mucho meteros clases de más de 1 hora y cuarto porque no me prestáis la atención que a mí me gusta que me prestéis. A mí me gusta que estéis todos así. Y cuando ya lleváis mucho tiempo, pues lógicamente vuestra cabeza se cansa y no retenéis más conceptos. Entonces lo que vamos a hacer hoy, si os parece, es que vamos a introducir el tema del acto administrativo hablando además de los elementos que tienen los actos administrativos, de la eficacia del acto administrativo y vamos a hablar también de la validez de los actos administrativos y vamos a tocar concretamente el tema de la nulidad y la anulabilidad para que aprendáis a distinguir genial estos dos conceptos, no solo por lo que respecta al derecho administrativo en concreto, sino al civil en general, que es de donde al final vienen estos conceptos, ¿vale? Iré haciendo todo lo que pueda en pizarra, que sé que lo agradecéis mucho para no estar yo siempre aquí como un loro contándoos los rollos. Y en la siguiente clase seguiremos desarrollando el tema del acto administrativo. Bueno, repasaremos un poquito lo que hemos dado en la clase de hoy y seguiremos desarrollando el tema. María Plaza, tienes el micro abierto. Yo no entiendo. Ah, será porque te has incorporado ahora, que porque he silenciado a todos. Muy bien, María, ya estás. Ya estás con el micro cerrado. Otra vez lo has abierto, te lo silencio. Venga. Como os digo, vamos a intentar no preguntar muchas dudas porque este tema es muy largo y si me tengo que parar a resolveros dudas no voy ni a poder dar la parte de temario que tengo prevista para hoy. Si os parece, lo que podemos hacer mejor es que las vais a subir a la plataforma y sabéis que en menos de 24 horas vais a tener las dudas resueltas. Pero bueno, si es una duda que os carcome de tal manera que no os deja seguir entendiéndome, pues me la hacéis y si tengo que parar la clase, la paro. Venga, pues vamos allá, chicos. Vamos con el acto administrativo. Vosotros ya sabéis lo que es un acto administrativo y si no lo sabéis, aquí estoy yo para explicaros. Un acto administrativo es toda actuación que lleva a cabo la administración pública. Toda la actuación de la administración pública se va a llevar a cabo a través de lo que llamamos acto administrativo. ¿Qué ejemplos se os ocurren a bote pronto de un acto administrativo? A ver, id diciéndome en el chat qué creéis vosotros una actividad de la administración que pueda ser un acto administrativo. Venga, ¿quién se arranca? Por ejemplo, perfecto, Lucía, una licencia. Instancias a oposiciones, dice Mariaje. Impuestos, dice Ángel de Andrés. Multa de tráfico, dice Nati. Una denuncia. Contratos, pues ¿veis? ¿Veis? Perfecto, pues efectivamente. Multas, cobro de contribuciones, licencias, adjudicaciones, una convocatoria de oposiciones. Muy bien, chicos, por ahí va. ¿Veis que bien encaminados vais ya? Ya sabéis lo que es un acto administrativo. Bien, pues todas estas cosas que han dicho vuestros compañeros
son actos administrativos que son declaraciones de voluntad realizados por la propia administración en el ejercicio de la potestad administrativa. Siempre tenemos que distinguir la potestad administrativa de la potestad reglamentaria, ¿vale? En cuanto a acto administrativo vais a tener tantas definiciones como queráis, porque muchísimos autores han definido los actos administrativos. Tampoco entiendo que sea una materia que tengáis que tener, quiero decir, la definición de acto administrativo, con que comprendáis lo que es, para vosotros es suficiente, y por la respuesta que me habéis dado veo que sabéis perfectamente lo que es un acto administrativo, ¿vale? Una declaración de voluntad realizada por la administración en el ejercicio de la potestad administrativa. Punto. Vale. ¿Qué cosas creéis vosotros que no son actos administrativos? A ver quién me da algún ejemplo de algo que no es un acto administrativo. ¿Alguno sabéis? ¿Algún acto que no sea un acto administrativo? Perfecto, aprobar una ley, dicen contrato de arrendamiento, muy bien, una nota informativa, perfecto. Pues efectivamente, no son actos administrativos, por ejemplo, los actos del gobierno, tampoco son los actos materiales de ejecución, es decir, una grúa demoliendo un edificio, el acto material de la grúa demoliendo el edificio no es un acto administrativo. El acto administrativo es la resolución por la que se deriva que esa grúa demuela el edificio porque probablemente esté en ruina, ¿vale? Pero lo que es el acto material, la grúa ahí demoliendo, no es un acto administrativo. Tampoco son actos administrativos los actos que están sujetos a derecho privado, como dice José Antonio, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿vale? Que estén sujetos al derecho privado, me refiero al derecho civil, al laboral. Más concretamente, os puedo decir que no es un acto administrativo un contrato de un ayuntamiento a su personal laboral. Eso va a estar regulado por el derecho privado, ¿vale? Tampoco lo son los contratos celebrados por la administración. Un contrato público celebrado por la administración. Son contratos de derecho administrativo, pero no son actos administrativos, ¿vale? Todas aquellas personas que por primera vez estáis viendo este tema y no sabéis nada, absolutamente de nada, pues para eso hago esta introducción, ¿vale? La tenéis además también muy bien reflejada en los temarios de OPOLEX de todos los cuerpos. Yo me he mirado, me he echado un vistazo a todos vuestros temarios y también tenéis así la introducción al tema. En cuanto a las clasificaciones del acto administrativo, al igual que ocurre con la definición, tenéis tantas clasificaciones de actos administrativos como autores que han estudiado de la materia. Pero por hacer un estudio clasificatorio para que os vaya sonando qué clases de actos pueden hacer, pues vamos a, por ejemplo, distinguir entre actos administrativos generales y singulares. Un acto administrativo general, ¿sabéis cuál es? La convocatoria de una oposición, porque va destinado a una pluralidad de personas. Un acto singular, ¿sabéis cuál es? Pues, por ejemplo, la concesión de una jubilación, porque va destinado a un solo individuo. Más clasificación, pues actos administrativos estatales y actos administrativos locales. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado que hay organismos a nivel estatal con capacidad administrativa y organismos autonómicos o locales asimismo con capacidad administrativa. Así que depende del organismo de donde derive el acto administrativo, ese acto será general o local, perdón, estatal o local. Los actos administrativos pueden ser positivos o negativos, según impongan la obligación de hacer algo o de omitir una conducta. ¿Qué más clasificación? Una clasificación muy importante y que preguntáis mucho siempre todos los alumnos es la distinción entre un acto administrativo expreso, tácito y presunto. Vamos con esta clasificación. Un acto expreso se manifiesta directamente de forma oral o escrita, directamente. Una prestación de desempleo, o te la concede la administración o te la deniega.
acto expreso. Un acto tácito. Un acto tácito se deduce como efecto de una actuación de la administración. Por ejemplo, yo he pedido una subvención, no he recibido una respuesta expresa ni oral ni escrita y sin embargo aparece en mi cuenta corriente el importe de la subvención. ¿Veis la diferencia? Y un acto presunto es cuando se produce una inactividad de la administración y ante ella, ante esa inactividad de la administración, la ley deduce una consecuencia concreta. Es lo que se llama el silencio administrativo, que da casi para una clase entera, que lo aprenderemos también, ¿vale? Bueno, pero es para que vayáis sabiendo. Los actos administrativos también pueden ser firmes o no firmes. Los actos administrativos, como toda resolución en derecho, será firme cuando no puede ser impugnada en una vía administrativa ni en una vía contencioso-administrativa. Y un acto administrativo no será firme cuando pueda ser objeto de recurso administrativo o contencioso administrativo, ¿vale? Los actos administrativos también pueden ser de trámite, es decir, desde que yo pido una subvención hasta que me la conceden o no, pues hay un trámite en todo ese proceso. Pues ese acto administrativo puede ser el trámite de recepcionar el escrito, el trámite de el escrito elevarlo a la instancia superior si ello cabe, o pueden ser definitivos, que es la resolución por la cual termina el procedimiento, ¿vale? María Plaza, sigues con el micro abierto. Yo no sé por qué doy a silenciar todos y tú no te silencias. Mira a ver, y en la pantalla abajo de todo a la izquierda tienes un micro que pone silenciar, dale a silenciar. Perfecto, María, ya está. ¿Es que bien? Vale. Vamos a continuar con los elementos del acto administrativo, porque así vais a entender muy bien los actos administrativos. En los actos administrativos, Ángel de Andrés me pregunta que los actos que se diferencian de trámite o de qué, de trámite o definitivos, creo que os he dicho, ¿verdad? Sí, efectivamente, los definitivos son los que ponen ya fin a los que dan ya una resolución, los que ponen fin. Como te he puesto el ejemplo, yo pido una subvención desde que la pido hasta que me la conceden. Los actos de trámite son todos aquellos que llegan hasta la concesión o no concesión, que es el acto definitivo, la resolución. ¿Bien? Vale. Vamos a los elementos del acto administrativo, porque el acto administrativo tiene que reunir un elemento subjetivo, un elemento objetivo, un elemento causal, un elemento final y un elemento formal. Muy fácil, porque elemento subjetivo simplemente quiere decir que el acto administrativo debe de proceder de una administración pública. La administración pública actúa a través de sus órganos y sus órganos están formados por funcionarios. Esos funcionarios tienen que estar legítimamente habilitados para trabajar en nombre de la administración, bien por ser funcionarios de carrera o bien por ser funcionarios interinos, pero legítimamente también habilitados para trabajar en nombre de la administración. Este elemento subjetivo que define al acto administrativo lo que quiere decir es lo que os expongo, que tienen que venir un acto administrativo procedente de la administración pública, pero esa administración pública actúa a través de unos órganos y esos órganos los componen los funcionarios. La administración pública, el órgano que compone la administración, tiene que tener competencia para dictar ese acto administrativo. Y la competencia tiene que ser territorial, funcional o jerárquica. Un órgano administrativo tiene competencia territorial cuando vosotros ya sabéis que hay órganos administrativos a nivel estatal y a nivel autonómico. Yo, órgano autonómico, no puedo dictar un acto metiéndome en la competencia superior de un órgano administrativo de nivel estatal. Bien.
La competencia funcional, ¿qué quiere decir? Por razón de la materia, el órgano administrativo tiene que dictar actos administrativos en función de su materia. Es decir, un acto administrativo por razón de la materia, por ejemplo, un funcionario de Hacienda no puede dictar un acto administrativo que sea competente de un funcionario de educación. Ahí está la competencia funcional, para que ese acto sea válido, que lo tiene que dictar el funcionario que depende del órgano, que depende de la materia que va a dictar ese acto administrativo. Y por fin, la competencia jerárquica del órgano, ¿vale? La jerárquica, ya lo sabéis, no es lo mismo que en la cúspide jerárquica se dicte el acto por el órgano que está en la cúspide que por el que está en la base. Eso es muy fácil y todos lo entendemos. ¿Lo habéis entendido bien, el elemento subjetivo? Que alguien me diga, es muy fácil. La administración compuesta por órganos competentes, perfecto. Compuesta por funcionarios legalmente constituidos, perfecto. Pues vamos al, veo que me decís que sí. Vamos al elemento objetivo. Un paréntesis. La incompetencia del órgano administrativo puede dar lugar, como seguidamente vamos a ver, a la nulidad absoluta o, en su caso, la anulabilidad del acto administrativo, ¿vale? Por lo que requiere al elemento objetivo. El elemento objetivo lo que viene a decir es, por un lado, que tiene que ser el acto posible, lícito, determinable y adecuado al fin que persigue, y por otro lado, lo que se pretende con el acto administrativo. ¿Qué efecto pretende ese acto? Tiene que tener, bien, el efecto. Por ejemplo, en el caso de una demolición, el efecto que se pretende es que ese edificio que está en ruinas no cause daños a la vía pública ni a terceros viandantes, ¿vale? Bien. El elemento causal del acto administrativo, el porqué de ese acto administrativo, el fin que persigue, ¿vale? El fin que persigue la demolición de una vivienda es evitar la ruina, evitar que se desmorone, ¿bien? Siempre tenéis que tener en cuenta que el acto administrativo en ningún caso, que el acto administrativo siempre tiene que tener un interés público. Si el acto administrativo no tiene interés público, incurriría en desviación de poder. ¿Bien? Y por fin el elemento formal. El elemento formal del acto administrativo simplemente quiere decir que el acto administrativo ha de ser dictado bajo un procedimiento administrativo legalmente establecido, ¿vale? A través del cauce formal, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta breve introducción del acto administrativo, ¿vale? En el que vosotros mismos habéis averiguado qué son actos administrativos, cuáles no son actos administrativos y cuáles son los elementos de los actos administrativos, ¿vale? Muy facilito, pero muy importante. Pues ahora vamos a pasar a la eficacia de los actos administrativos, ¿vale? La eficacia de los actos administrativos tiene una regla general y dos excepciones. Entonces, ahora vamos a estudiar la regla general y sus excepciones y luego os voy a hacer un pizarra de Zoom para repasarlo. Primero os lo cuento y luego en pizarra lo repasamos. Vamos a ello. En cuanto a la validez de los actos administrativos. Los actos de las administraciones públicas tenéis que tener siempre en cuenta que están sujetos a derecho administrativo, como sabéis, y serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la ley, ¿vale? Que sean ejecutivos quiere decir que serán llevados a cabo, serán ejecutados con arreglo a lo dispuesto en la ley, ¿vale? Otro concepto que tenéis que tener clarísimo. Los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Esta es la regla general.
de la eficacia. El momento en el que se dicta el acto. Vamos a hablar de 3 momentos. El momento en el que se dicta el acto, la posibilidad de que ese acto tenga efectos en momento anterior a la fecha en la que se dicta y la posibilidad de que el acto tenga efectos en momento posterior a la fecha en que se dicta. Lo vais a entender muy bien con ejemplos, no os asustéis, ¿vale? Lo que me interesa es que sepáis la regla general. La regla general: se presume que los actos administrativos son válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se dictan. Y vamos a poner la fecha de hoy, 23 de junio. 23 de junio del año 2020. La regla general es que se presume que si hoy se dicta un acto administrativo va a tener efectos el día que se dicta, el 23 de junio de 2020. Sin embargo, hay 2 excepciones que hacen referencia, por un lado, a la eficacia retroactiva, ¿vale? Es decir, a que los efectos de este acto administrativo dictado el 23 de junio de 2020 puedan tener eficacia el 23 de junio del 2019, ¿bien? Y a la eficacia demorada, es decir, a que los efectos de un acto dictado el 23 de julio de 2020 puedan tener efecto el 23 de junio del 2021. ¿Bien? Pues vamos a la pizarra, porque os lo voy a explicar todo para que lo... Y yo sé que esto es un poquito aparentemente difícil, pero os prometo que después de esta clase, de dificultad, nada, ¿vale? Vais a ver qué bien os lo vais a aprender. Bueno, más que aprender, a comprender. Como os digo, insisto, la regla general es que se presume que los actos administrativos son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, desde el día de hoy, desde el momento de hoy. Pero tenemos 2 excepciones que hacen relación, por un lado, a la eficacia, como os digo, vamos a ponerlo aquí, eficacia retroactiva, y vamos a estudiar primero esto. Si yo os digo que primero se presume que los actos producen sus efectos el día de la fecha, pero que hay una excepción. Primera, que los actos puedan tener sus efectos desde antes de haber sido aplicados. Y esto es lo que se dice en la irretroactividad. La regla general es la irretroactividad de los actos administrativos, como os estoy diciendo. ¿Vale? Y retroactividad, regla general. Pero tenemos excepciones. Excepto. Vamos a ver cómo os lo pongo. ¿Cuándo? O sea, los efectos de un acto administrativo se producirán en un momento anterior a la fecha de su declaración, ¿cuándo? En 2 ocasiones. Una, actos en sustitución de otros anulables. Por ejemplo, si yo tengo que dictar un acta sustituyendo a otra que ha sido anulada, este es un caso, ¿vale? Y la otra excepción, actos que producen efectos favorables y no lesionen derechos. Importantísimo, ¿vale? Importantísimo. Actos que producen efectos favorables, pero que no lesionen derechos. Porque si lesionan derechos ya no están dentro de esta excepción, ¿vale? Por ejemplo, ¿sabéis un ejemplo que lo vais a ver muy claro de esta segunda excepción?
la actualización de las pensiones según el índice de precios al consumo. Es un acto que produce un efecto favorable a quien va dirigido y no lesiona sus derechos. Por eso, esa decisión que toma la Administración de adecuar la pensión al IPC anual está tomada a lo mejor el 23 de junio del 2020, pero afecta a fechas anteriores. ¿Bien? Vale, me interesa muchísimo que entendáis esto. Regla general, los actos tienen una eficacia, se presumen, desde el día en que se dictan. Pero hay dos excepciones. Por un lado, la eficacia retroactiva, que acabamos de ver, y la eficacia retroactiva comprende que la regla general, como os digo, es la retroactividad, pero tiene dos excepciones. Actos en sustitución de otros anulables, como os digo, pues si yo, funcionario de la Administración, tengo que redactar un nuevo acta por anular otro anterior, pues los efectos de ese nuevo acta que yo voy a redactar el 23 de junio, pero ese acta que se anuló es del día 1 de junio, se retrotraen a los efectos al 1 de junio. ¿Bien? Y el segundo caso es actos que producen efectos favorables, pero no lesionan derechos, como el ejemplo de la actualización de las pensiones por el IPC. ¿Me entendéis bien? Bueno, pues entonces ahora vamos a la segunda excepción de la regla general, que hacemos referencia a un momento posterior, es decir, haríamos referencia a aquellos casos en los que sería posible que un acto dictado el 23 de junio del 2020 pudiera tener efectos el 23 de junio del 2021, ¿vale? Vamos a ello, que sería la eficacia demorada para después, ¿vale? En un momento sería una eficacia, o sea, que el acto desplegaría efectos, a ver cómo os lo pongo aquí. El acto desplegaría efectos en un momento posterior al que sea dictado. ¿Y cuándo ocurriría esto? ¿Cuáles son las excepciones? Primero, cuando así lo exija su contenido. ¿Cuál es un ejemplo de esto? De que lo exija su contenido. El nombramiento de un funcionario. Porque yo, Administración, nombra a un funcionario, pero sus efectos reales no empiezan a producirse hasta que tú, funcionario, tomas posesión de tu cargo. ¿Os dais cuenta? Siguiente caso. A ver, mi chuleta. Ah, muy bien. Cuando el acto deba ser notificado o publicado. Esto no nos va a dar tiempo a verlo hoy, pero lo veremos en la otra clase, la notificación de los actos. Esto lo entendéis todos, evidentemente. Si el acto tiene que ser notificado o publicado, hasta que no sea notificado o publicado no va a producir sus efectos. Bien. Otra excepción, para que el acto pueda desplegar sus efectos en un momento posterior al día en el que se ha dictado. Muy bien, cuando la eficacia del acto esté supeditado a la aprobación del superior jerárquico. Esto también lo entendéis perfectamente. El acto ya se ha producido el día 23 de junio, pero lo tiene que aprobar el superior jerárquico el día 15 de julio. Pues hasta entonces no se despliegan los efectos. Bien. Y hay un caso especial que se refiere a los actos administrativos sancionadores, ¿vale? Porque ya lo sabéis todo que los actos administrativos sancionadores solo son ejecutivos cuando agoten la vía administrativa, ¿vale? Para que se puedan llevar a la práctica. Es decir, si a ti te imponen una multa, pero tú quieres recurrirla, a ti te imponen una multa el 23 de junio del 2020, pero tú entiendes que esa multa no se ajusta a derecho y quieres emprender las vías de recurso, pero luego resulta que sigue teniendo razón la Administración y te va a imponer de forma ejecutiva la multa, los efectos les va a desplegar después de haberse agotado todo el trámite de recurso. ¿Bien?
Bueno, pues esto voy a ver si me habéis puesto algo. ¿Lo habéis entendido? Porque es súper básico, súper importante y genial. Qué bien. Fenomenal. Pues venga, sigo. Perfecto. Pues seguimos con la clase. La eficacia, ya la hemos aprendido, que tiene su regla general y sus excepciones, con los casos con ejemplos para que entendáis genial las excepciones. Pero además también tenéis que tener en cuenta otra cosa por lo que respecta a la eficacia, y es que la eficacia puede verse alterada por la suspensión temporal, la paralización temporal de la eficacia del acto administrativo. Es decir, que durante un tiempo no se va a poder llevar a la práctica ese acto administrativo. La regla general que tenéis que tener en cuenta con respecto a la suspensión de los actos administrativos es que la interposición de un recurso no suspende la eficacia de una resolución, excepto cuando de la ejecución se derive un perjuicio irreparable o porque sea motivado por un vicio de nulidad, no de anulabilidad, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Qué es lo que queréis que repita? Ahora me decís qué es lo que queréis que repita. Voy a volver a repetir la suspensión. La suspensión del acto administrativo quiere decir que se puede, durante un tiempo, paralizar la eficacia de un acto administrativo, ¿vale? La eficacia de un acto administrativo a través de la suspensión se ve paralizada temporalmente hasta que se resuelva. Lo que os digo es que la regla general es que los actos administrativos no se suspenden aunque se interponga un recurso contra ellos, ¿vale? Sin embargo, cuando de la ejecución del acto administrativo se pueda derivar un perjuicio irreparable, sí que se procederá a la suspensión. Y otro de los casos es cuando la suspensión venga motivada por un vicio de nulidad, no de anulabilidad. Esta diferencia la vamos a ver a continuación en el siguiente epígrafe que vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, la suspensión del acto administrativo, cuando yo, ciudadano, interpongo un recurso, ¿vale? Esa suspensión la puede decretar de oficio la administración o la puedo solicitar yo. Bien, pues el requisito para que la administración decida si procede a la suspensión del acto o no será una ponderación de intereses en juego. Es decir, lo que va a estudiar la administración para ver si suspende o no el acto será si de la ejecución del acto se resulta un perjuicio menos dañoso que el hecho de su ejecución, ¿vale? Entonces se procede a una ponderación y según si el perjuicio por la ejecución del acto va a ser mayor que el de la no ejecución, se suspenderá o no. Bien, dicho lo cual, vamos a ver un tema también importantísimo, que es el de la validez de los actos administrativos. Aquí no os preocupéis porque ya con este concepto vamos a terminar la clase, porque aquí nos vamos a estar de 10 a 15 minutos, para que no os asustéis porque ya sé que esta clase tiene mucha carga y mucha tal, pero además la vamos a repasar a la siguiente y a introducir nuevos conceptos, así que tranquilos. El tema de la validez de los actos administrativos es tan importante de comprender como el que acabamos de ver de la eficacia, y que lo habéis entendido fenomenal. Y así vais a entender esto. La validez de los actos administrativos viene recogida en los artículos 47 y 48 de la ley que todos conocéis, ¿vale? Un acto es válido cuando reúne todos los requisitos que la ley exige, que exija el ordenamiento jurídico. Pues bien, la invalidez de los actos, es decir, cuando un acto no reúna todos los requisitos que le exige el ordenamiento jurídico, la invalidez tiene diversos grados. Se puede provocar la anulabilidad de pleno derecho del acto o bien la anulabilidad
o bien una serie de irregularidades no invalidantes. Para que comprendáis bien la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad en la vía administrativa, primero os voy a dar unas pautas genéricas de la nulidad y anulabilidad en el ámbito civil, que es la base del derecho. ¿Bien? Pues bien. Voy a ir a la pizarra otra vez. No os asustéis, que esto es facilísimo. Yo le doy mucha importancia porque la tiene, pero el hecho de que una materia sea importante no quiere decir que sea difícil, porque además con lo difícil se hace fácil, ¿eh? O sea, ya os lo digo desde aquí. Que esa es mi tarea, haceros fácil lo difícil. Y no os asustéis por esto, porque lo vais a aprender fenomenal ahora mismo. Vale. Pues venga. Os voy a dar primero las claves, insisto, las claves de la distinción entre la nulidad y la anulabilidad genérica del derecho civil. Y luego iremos a la vía administrativa, pero ya con estas nociones entenderéis más un poco la diferencia para luego poder aplicarla. Pues bien, vamos allá. La nulidad en la vía civil, que para el que lo quiera saber viene recogido en el artículo 1261 del Código Civil, ¿vale? Se refiere a actos o contratos que son nulos de pleno derecho. Vale. ¿Por qué son nulos de pleno derecho estos actos y contratos? Porque faltan los requisitos que exige la ley, como os he dicho al inicio de la exposición. Por ejemplo, en un contrato tiene que existir sí o sí, para que sea válido, el consentimiento, el objeto y la causa. Pues bien, si un contrato adolece de cualquiera de estos tres requisitos, es nulo de pleno derecho, es decir, como si no hubiera existido nunca. ¿Vale? ¿Cuál es la consecuencia de esta nulidad radical de pleno derecho? Pues la consecuencia es la falta total de efectos. O sea, no ha existido nunca, no tiene efectos, nulidad radical y absoluta, como si nada. Para esto se declara directamente, es decir, no hace falta ni impugnación ni declaración de nulidad. O sea, un contrato en el que falta, por ejemplo, el consentimiento de las partes, no puede tener ninguna viabilidad. A mí nadie me puede obligar a hacer algo que yo no he firmado, que yo no he querido. Es decir, si yo soy propietaria de un edificio, de una casa, bueno, voy a venir arriba aquí como si fuera Mancio. Si yo soy propietaria de una casita y decido alquilarla, lo decidiré yo, pero sin mi consentimiento yo no puedo, nadie me puede obligar a mí a alquilar mi casita. Bien, luego es nulo de pleno derecho. No hace falta declararlo porque es nulo y punto. Otro ejemplo que os puedo poner para que entendáis genial la nulidad de pleno derecho, pues la incapacidad de las partes, es decir, que las partes no tengan capacidad para llevar a cabo ese contrato o ese acto. ¿Bien? Bueno, pues paralelamente vamos a ver ahora los requisitos básicos para que entendáis de la anulabilidad y que la podáis distinguir de la nulidad radical o de pleno derecho. Pues bien, la anulabilidad está recogida en el artículo 1300 del Código Civil. Y la nulidad, la anulabilidad es una posibilidad de anular. Lo otro es una nulidad radical, de pleno derecho. La anulabilidad es una posibilidad de anular porque se adolece el contrato o el acto de vicios que son subsanables, ¿vale?
Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En un contrato, las partes tienen plena capacidad. En un contrato se han cumplido todos los requisitos. Se ha cumplido el consentimiento, porque ambas partes han dado su consentimiento, por ejemplo, bajo firma. Tiene un objeto, el contrato, y tiene una causa. Y el ejemplo que os voy a poner, para que lo sepáis, es un ejemplo que está muy en boca en la actualidad, que son las cláusulas suelo. Pues veréis, en las hipotecas, los particulares hemos ido a firmar con una entidad bancaria un préstamo hipotecario, ¿vale? En el que hemos firmado y hemos dicho que sí a las estipulaciones de ese préstamo hipotecario. Hemos dicho que sí a la entidad y la entidad nos ha puesto delante un contrato con su objeto y con su causa. Y encima hemos prestado el consentimiento. Luego el contrato es perfectamente válido, pero existían vicios en el consentimiento. ¿Por qué? Porque la entidad bancaria tenía que haberme informado de las repercusiones que iba a tener en mi cartera, en mi bolso, económicas, la inclusión de la cláusula suelo. Me tenía que haber informado de lo que era una cláusula suelo. Bien, como no me informó, se incurre en vicio en el consentimiento y, por lo tanto, yo puedo proceder a anular ese contrato porque adolece de un vicio. ¿Bien? Pues bueno, y entonces los efectos de la anulabilidad se van a producir desde que ese contrato o acto es declarado anulable. ¿Bien? Entonces, ahora, con esta explicación que yo os he dado, para que distingáis de modo genérico y basándonos en el Código Civil, que es la base, la nulidad de la anulabilidad, vamos a pasar al derecho administrativo. Bien. Nati, estamos hablando de contratos porque, como os he dicho, yo quería explicaros desde la base del derecho civil las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad, para que comprendáis, efectivamente se declara nulo, no anulable. ¿He dicho anulable? Vale, lo siento. Para que comprendáis las diferencias de dónde viene este concepto de la nulidad y la anulabilidad, para que comprendáis la base del concepto que viene del derecho civil, y ahora lo vamos a aplicar al derecho administrativo, a lo que van a ser vuestras preguntas de test. Pero este rollo que os he metido lo considero muy adecuado para introduciros en los conceptos de nulidad y anulabilidad. Dicho lo cual, voy a continuar. Como os he dicho al principio, el artículo 47 y el artículo 47 recoge las causas de nulidad de los actos administrativos y el artículo 48 recoge las causas de anulabilidad de los actos administrativos. Y ahora vamos a pasar a estudiarlas con ejemplos, porque si bien vosotros tenéis el listado perfectamente transcrito en vuestros apuntes de Opolex, mi misión aquí es facilitaros esta tarea de memorización con unos ejemplos, para que todos lo comprendáis. Y así, una vez que hemos sabido lo que es nulo y lo que es anulable con sus efectos, en el derecho administrativo entendemos que el acto administrativo se presumirá válido, como bien todos sabemos, desde el momento en el que sea dictado, salvo excepciones. Y esas excepciones son las que vienen contempladas como vicios de nulidad en el artículo 47 y como vicios de anulabilidad en el 48. Vamos al artículo 47. Cuando los actos administrativos serán nulos de pleno derecho y, por lo tanto, no producirán sus efectos. Cuando se lesionen derechos y libertades. Los derechos y libertades ya les habéis estudiado todos conmigo, quienes ya lleváis tiempo aquí, y quienes no, no os preocupéis que los volveremos a estudiar, son los recogidos en el artículo 14 a 29 de la Constitución Española, incluido el artículo 30.2, porque son los artículos
que son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pues bien, cualquier acto administrativo que lleve implícito una lesión a un derecho de los recogidos en estos artículos que yo os acabo de mencionar será nulo de pleno derecho. Por ejemplo, un acto administrativo que atente contra el derecho a la integridad física, a que a nadie se os ocurre que ese acto administrativo pueda ser válido y eficaz. Pues por supuesto que no. Siguiente caso de nulidad. Un acto administrativo será nulo de pleno derecho y por lo tanto no tendrá efecto ninguno cuando sea dictado por un órgano incompetente, que eso os lo acabo de enseñar hace 15 minutos. Un acto incompetente por la materia o por el territorio, como ya os he contado. No puede un acto administrativo de materia de educación ser dictado por un funcionario de urbanismo. No puede un acto administrativo que compete a una entidad local dictar un órgano administrativo de una entidad local no puede dictar un acto administrativo que compete al Estado. Bien, nulo de pleno derecho. ¿Qué más casos hay, según el artículo 47? Los actos con contenido imposible. Es decir, imaginaros demoler un acto administrativo que comprenda la orden de demoler, una casa que todavía no existe. Acto nulo, porque es que no puede ser, no puede ser. Bien. ¿Qué más contempla el artículo 47? Actos constitutivos de infracción penal o que, sin ser una infracción penal, la infracción penal deriva del modo de obtener ese acto. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una certificación falsa por parte de una administración, de una autoridad administrativa. Como todos sabéis, hacer una certificación falsa constituye un delito de falsedad documental. Pues ese acto será nulo de pleno derecho. ¿Bien? O, por ejemplo, un funcionario que dicta un acto administrativo bajo soborno. Eso es un acto nulo de pleno derecho. Otro de las causas de nulidad de los actos es el prescindir del procedimiento legalmente establecido, ¿vale? Todos los procedimientos, por ejemplo, la concesión de una licencia se tiene que llevar a cabo por un procedimiento específico. Y es el que es. Si el funcionario concede una licencia a través de otro procedimiento, el que sea, es un acto nulo de pleno derecho porque la licencia se tiene que conceder de la manera formalmente establecida. Otro tipo de nulidad que recoge el artículo 47. Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico que faculten para obtener determinados derechos y facultades cuando no se tienen los requisitos necesarios. Pues esto no tiene más explicación que la que es. O sea, no se puede llevar a cabo un acto que sea contrario al ordenamiento jurídico y no se puede llevarlo a cabo cuando no se tienen los requisitos necesarios. Y al final incluye que serán causa de nulidad aquellos todos los actos nulos que indique la ley. Bueno, pues esto es como una especie de cajón desastre que incluye el legislador en el articulado para salvarse las espaldas de todos aquellos actos que a lo largo de las leyes vayamos viendo que se disponen como nulos, con efectos nulos de pleno derecho. Bien, pues ahora vamos a ver el artículo 48. El artículo 48, sin embargo, recoge simplemente dos casos de anulabilidad. Uno, la desviación de poder. Y el segundo, los vicios de forma. La desviación de poder quiere decir que sea un acto que se ha utilizado para otro fin que el legalmente establecido. Bien. Se dicta un acto administrativo para un fin que no es para el que se tiene que establecer. Por ejemplo, imaginaros que en el ámbito judicial, que es el que yo más conozco, pues un LAG, un letrado de la Administración de Justicia que tiene potestad sancionadora sobre sus funcionarios, le coge manía a un funcionario
o por venganza personal, porque yo qué sé, la funcionaria se ha liado con el marido de la letrada, qué cosas os cuento, pero bueno, ocurre, que de todo ocurre en la vida, la letrada de la Administración de Justicia coge y dicta un procedimiento sancionador contra esa funcionaria, utiliza un cauce legalmente establecido, pero incurre en desviación de poder porque esa funcionaria no ha hecho nada en el ejercicio de sus funciones para que se la dicte contra ella el procedimiento sancionador, lo ha hecho en el ejercicio de su vida en general. Luego la letrada no puede utilizar sus potestades sancionadoras contra la funcionaria. ¿Bien? Y en cuanto se refiere a los vicios de forma, se refiere a que sean actos administrativos que se hayan dictado con defectos en la tramitación. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente, cuando no sea de interés público, Ginés, muy bien. Pues para finalizar ya, simplemente os voy a dar unas pequeñas pinceladas de las diferencias que hay una vez que habéis visto la diferencia entre la nulidad y la anulabilidad general en la base del derecho civil y aplicada en concreto a la materia del acto administrativo, que es lo que va a ser objeto de las preguntas de vuestro examen, como ahora procederemos a ver en el test. Quiero que sepáis que la nulidad tiene efectos erga omnes, es decir, en cualquier momento, y la anulabilidad no. Hay que interponer el correspondiente procedimiento establecido para declararla, ¿vale? O bien sea un recurso, o por ejemplo en la vía civil las demandas, si no es el recurso administrativo iremos hacia la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? La nulidad tiene efectos erga omnes, es decir, total, y la anulabilidad no. Hay que interponer el correspondiente recurso, y muy importante, en el plazo de tiempo establecido para que ese acto que adolece de un vicio no se convierta en firme. ¿Vale? Bueno, si no entendéis esto, no os preocupéis porque yo os lo vuelvo a aclarar cuando queráis. Además, la nulidad, ¿vale? Todos aquellos actos que sean nulos producen el efecto, los efectos se retrotraen hasta el momento en el que se dicta. O sea, si un acto es nulo desde que se ha dictado. Sin embargo, los efectos producidos por la anulabilidad no se van a declarar hasta que se declare ese vicio en la tramitación de ese acto. ¿Vale? Bien. Bueno, el efecto más fundamental diferenciador de la nulidad y de la anulabilidad es que la nulidad nunca jamás puede ser subsanada. Sin embargo, la anulabilidad sí puede ser convalidada o subsanada. Bien, vaya clase más importante que habéis dado hoy, chicos. ¿Qué me decís? Que no habláis. Cuando no habláis, me dais miedo, porque no sé si estáis diciendo, pero ¿qué nos está contando? O que decidme algo, a ver, antes de hacer el test. Muy atentos, eso es Ángel y Cris, eso es. Ah, fenomenal. Es porque estáis muy concentrados. Pero que me parece muy bien que no habléis, pero que a veces quiero que me habléis porque no sé qué estaréis pensando. Y como no os veo las caras, porque todos os tapáis las cámaras, pues a veces me siento yo aquí en mi soledad, que digo, ¿qué estarán diciendo los chicos? Bueno, pues genial. Pues entonces vamos a hacer el test. Y lo que siempre os digo, cualquier duda que tengáis, por favor, a la plataforma. ¿Vale? Vamos a hacer el test, chicos. Las dudas me las ponéis en la plataforma y os voy a decir una cosa. He empezado con un dolor de un diente que no veáis y hasta se me ha quitado de tanto hablar, ¿eh? Lo que tiene la pasión por el derecho. Bueno, también ayuda que me tome una pastillita antes, pero que estoy bastante mejor. Venga, vamos a hacer el test. Son 4 preguntas muy interesantes. Vamos allá. La primera, los actos administrativos pueden ser A, expresos, tácitos o presuntos. B, definitivos o de trámite. C,
estatales o locales. D. Todas las clasificaciones anteriores son correctas. Genial. La respuesta correcta es la respuesta D. Como ya os he dicho, con lo que respecta a la clasificación de los actos administrativos, hay tantas clasificaciones como autores que han estudiado la materia, al igual que las definiciones de acto administrativo. Segunda pregunta. Los actos administrativos. A. Serán dictados por funcionario adscrito a la administración de forma legítima, aun cuando tenga relación personal indirecta con el fondo del asunto. Repito, los actos administrativos A. Serán dictados por funcionario adscrito a la administración de forma legítima, aun cuando este funcionario tenga relación personal indirecta con el fondo del asunto. B. Podrán ser indeterminados e imposibles. C. Deberán perseguir siempre el interés público para no incurrir en desviación de poder. D. Pueden dictarse a través de cualquier cauce, aunque no sea el procedimiento administrativo formal. Muy bien. ¿Qué alumnos tengo tan listos, por favor? La respuesta correcta es la C. Además es que estáis atentísimos siempre. Me encanta. Por eso acertáis las preguntas, claro. La respuesta correcta es la C. Deberán perseguir siempre el interés público para no incurrir en desviación de poder, ¿vale? La respuesta A no es, y aquí quiero que voy a haceros la matización por si os lo ponen, no es porque veréis. El epígrafe, el enunciado de la A os dice: serán dictados por funcionario adscrito a la administración de forma legítima, bien, aun cuando tenga relación personal indirecta con el fondo del asunto, no bien. El funcionario que lo dicta tiene que estar legítimamente constituido en su puesto, como ya os he dicho, pero es que además no puede tener relación personal directa e indirecta, o sea, ni directa ni indirecta con el fondo del asunto, ¿vale? Siguiente pregunta. En relación a la eficacia de los actos administrativos. A. El acto administrativo desplegará sus efectos en un momento posterior al que sea dictado siempre. B. El acto administrativo retrotraerá sus efectos al momento anterior a la fecha en que se dictó. Perdón. El acto administrativo retrotraerá sus efectos al momento anterior a la fecha en la que se dictó cuando se trate de actos administrativos que producen efectos favorables aunque lesionen derechos. C. El acto administrativo produce efectos aunque no haya sido notificado. Y D. Los actos administrativos se presumen válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se dicten. Muy bien. Muy bien. La A no es porque no siempre el acto administrativo desplegará sus efectos en un momento posterior al que sea dictado, solamente con las excepciones que hemos visto. La B no es porque no puede lesionar derechos, como todos sabéis. Y la C no es porque no puede producir sus efectos aunque no haya sido notificado, tiene que ser notificado, ¿vale? Perfecto, chicos. Y la última pregunta. Según el artículo 48 de la ley, serán actos administrativos anulables A. Los actos dictados por un órgano incompetente. B. Los actos que lesionen el derecho a la igualdad. C. Los actos con vicio de forma. D. Los actos con contenido imposible. Muy bien. La respuesta correcta es la C, porque el resto de supuestos corresponden al artículo 47 que recoge la nulidad de pleno derecho. Chicos, esta clase ha sido muy interesante. Me encanta decir yo que la clase es interesante, pero es que es importantísima esta clase. El siguiente martes, ya os lo anuncio, aunque está pendiente de confirmarse en las redes, como sabéis.
Voy a repasar todos estos conceptos tan importantísimos que os hemos dado hoy y vamos a continuar con los epígrafes que tenéis marcados en el tema, ¿vale? Como siempre os digo, estad pendientes de Instagram y Facebook, que allí lo tenéis todo al día. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por estar siempre tan atentos, chicos. Que tengáis buen día. Muchas gracias. Sí, ahora me voy a ir al dentista, ya os lo digo. Me encanta que os parezca interesante la clase. Y nada, a estudiar, chicos, y repasad esto, que muchas gracias. Repasad esto, que lo vamos a volver a repasar en la siguiente clase también, pero así venís con la lección aprendida. No vaya a ser que me dé por haceros alguna pregunta en directo. Venga, ánimo, chicos, a estudiar.